Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les dan la bienvenida a el simposio Uso de Software en Proyectos de Ingeniería. A cargo de los panelistas, el ingeniero Brian Mora Pérez, el ingeniero Ángel Navarro Mora y la ingeniera Ana Isabel Sarkis Fernández. Antes de iniciar, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar las 3 conferencias, por lo que se les ruega anotar el nombre a quien va dirigida, el nombre del panelista a quien va dirigida la consulta para poder evacuarla aquí en línea. Por otra parte, el simposio está siendo grabado y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, nuestro primer panelista de esta tarde, el ingeniero Brian Mora Pérez, nos va a exponer sobre BIM aplicado en la fase de ejecución de edificaciones en Costa Rica. Voy a presentar a nuestro panelista, el ingeniero Brian Mora Pérez. Es ingeniero en construcción con experiencia como ingeniero residente y encargado de presupuestos de proyectos residenciales. Tiene 2 años de experiencia como coordinador BIM. Ha participado en el BIM Management de un complejo de edificios de más de 70,000 metros cuadrados. Ahora bien, le damos la palabra al ingeniero Brian Mora para que inicie su conferencia. Adelante, don Brian. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Y quiero dar inicio haciendo 2 inferencias, 2 suposiciones. Vamos a arrancar con que ustedes, todos los que están acá presentes, de alguna u otra forma tienen algo que ver, evidentemente, con el sector de la construcción. Y la segunda de las inferencias que vamos a hacer es que en algún momento de sus carreras o de su estudio, digamos, como preparación de profesionales, han escuchado que el sector de la construcción es uno de los que ha tenido un crecimiento a lo largo de los años mucho menor en comparación a otras industrias, ¿ok? A industrias como la de automovilismo, la de textil, en fin, esas grandes industrias han tenido a lo largo de, no sé, 15, 20 años un crecimiento exponencial en cuanto a su productividad, mientras que el sector de la construcción ha tenido un crecimiento pequeño y no tan exponencial como los otros sectores. Y es quizás también alguna posibilidad de que ustedes hayan observado gráficos como estos. Perdón, no estoy proyectando. Me avisan cuando ven. Ok, ahí estoy. Y entonces, es posible que ustedes en algún momento hayan visto gráficos como estos en los que el sector de la construcción es la línea que se mantiene más paralela al eje X. Entonces, eso indica que nuestro crecimiento en comparación a otras industrias, pues no ha tenido ese crecimiento tan grande, ¿verdad? En comparación con los demás. Entonces, aquí yo quiero que nos detengamos un poquito y hagamos un cuestionamiento, ¿ok? Vamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la industria de la construcción no ha tenido ese auge tan grande o ese crecimiento en su rendimiento como tal? Y otras industrias sí lo han tenido. O más bien, cambiemos la pregunta. ¿Qué es lo que han hecho las otras industrias para poder incrementar sus rendimientos y poder bajar sus tiempos de ejecución, bajar sus desperdicios, tener una mayor certeza de cuándo van a terminar y cuánto se va a generar en los tiempos establecidos? Y no como las grandes varianzas que tenemos nosotros en el sector construcción, que incluso a veces hablamos de un 90% de los proyectos terminan en sobrecosto, el 95% termina por encima del tiempo de ejecución establecido en cronogramas iniciales, ¿verdad? Donde el nivel de desperdicio sobrepasa el 30-32% de todos los materiales utilizados en el sector. Y yo quiero que nos cuestionemos esto. Si, a ver, nosotros, al menos mi criterio, la solución o la respuesta para esto es una palabra, ¿ok? Quiero que la piensen y quizás al final de la conferencia o del simposio podamos conversarlo un poquito, pero para mí es una palabra y no tiene nada que ver con siglas, ¿ok? Pensémoslo y ahora yo lo que quiero es hablarles un poquito de BIM, ¿verdad? Esas son siglas, ¿ok? ¿Qué es el Building Information Modeling? Esta metodología tiene algo que ver con esta palabra que está en mi mente, ¿verdad? Y que podemos comentarlo y que se la van a poder imaginar a lo largo de esta presentación. Y
vamos a hacer una tercera inferencia. Voy a creer que todos los que están acá en algún momento, ya sea en sus carreras o en su ejercicio profesional, han escuchado algo acerca de BIM, ¿verdad? Y han visto quizás gráficos como estos en los que vemos pues todo el desarrollo del edificio desde la fase de preconceptualización, ¿verdad? Luego viene una fase de diseño. Después de la fase de diseño, donde se viene también incluso la documentación, vamos a tener una coordinación tridimensional, hablando ya más del BIM, ¿verdad? Vamos a tener también en la fase de ejecución, posterior a eso vamos a tener el ciclo de vida ya de proceso como tal del edificio y vamos a tener también incluso también la fase de destrucción y en medio de cada una de esas categorías vamos a tener subprocesos, ¿ok? Subcategorías BIM, ¿verdad? Donde vienen también incluso las dimensiones y demás. Entonces, eh, yo quiero comentarles y generar este pequeño espacio para hablar de un pequeño sector de donde se aplica BIM, que es en la fase de ejecución, cuando nosotros vamos a llegar a construir el edificio como tal. Y ok, nosotros recibimos un proyecto que ha pasado por todo un proceso de coordinación BIM, ¿verdad? Y que buena teoría trae la menor cantidad de clashes. No hablemos clases cero porque eso no es tan realista, ¿verdad? Sino que tienen la cantidad de clases necesarias para que nosotros podamos construir de una manera eficiente. Y quiero que lo digamos como en módulos para que lo entiendan de cierta forma. Vamos a hablar primero de un modelo gráfico tridimensional en el cual vamos a tener lo primero que debería ejecutarse es una revisión de la constructividad. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros teníamos, cuando no existían los modelos, ¿verdad? Y nada de esto, nosotros teníamos puros planos. Y a nosotros nos adjudicaban un proyecto ya cuando le entregamos el presupuesto y todo lo demás, ¿verdad? Nos entregan el juego de planos y nosotros, ok, vamos a empezar a construir. ¿Y qué hacía uno? Pues empezar a revisar la información de los planos y empezar a sacar dudas. Ese es el buen procedimiento, ¿verdad? En buena teoría. A veces por premura agarramos los planos y empezamos a construir y nada más, ¿verdad? Pero lo adecuado era agarrar esos planos y estudiarlos y empezar a generar un listado de dudas y pasarlas ¿a quién? A los diseñadores, ¿cierto? Y entonces ellos se generaban sus respuestas, sus rediseños y demás, que eso pues había que reducir lo menos posible. Ahora bien, ¿por qué esto debería ser diferente cuando nos entregan un modelo BIM, un diseño de un proyecto BIM? Nosotros deberíamos agarrar la información que estamos adquiriendo de otros profesionales y revisarla para ver qué también viene. Y el hecho de que entreguemos un proyecto BIM coordinado no implica que constructivamente sea factible. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces nos entregan un proyecto donde se pasó por toda esta coordinación en buena teoría y cuando llegamos a sitio, pues hay un montón de cosas que no son construibles realmente. Y esto se da por varios motivos. Ok, el primero de ellos es que para mí los diseñadores muchas veces no tienen esa conciencia de construcción o no han tenido la experiencia, la expertise de ir a campo y ver cómo es que se ejecutan las actividades. Entonces, eh, ¿eso qué hace? Que el diseño pues a veces sea muy idealista, ¿ok? El segundo problema, que esa información se le transfiere a personas que no tienen un criterio técnico tan avanzado como lo son algunos modeladores, ¿verdad? Que hay unos que sí tienen experiencia, pero otros pues probablemente no, o estudiaron algo que no tiene nada que ver afín a, por ejemplo, alguien que estudia arquitectura con la parte MEP, entonces no tiene esa conciencia y esa falta de experiencia también, y que hace que no tenga esa revisión más allá de lo que le están pasando la información a la gente de diseño, ¿ok? Y el tercer problema es que las personas que se encargan de hacer el BIM management tampoco tienen ese criterio de cómo se construye. Y ellos nada más agarran los dos modelos o los tres o los 20, los meten en un software, hacen 1000, 4000, 5000 clashes, los agrupan, los pasan. Esos son los clashes y a veces no hay tanto criterio que sí debería haber para también entregar un modelo lo más construible posible. Y ok, les presento ejemplos acá. En la imagen izquierda ustedes podrán ver que tenemos un cuarto de TI, ¿verdad? Y el cuarto de TI normalmente tiene un montón de canastas y está bien. Aquí yo tal vez no voy a encontrar clashes y el software no los va a detectar. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo unas lámparas largas que si yo coloco una canasta en esa posición tal cual está ahí, pues yo no voy a poder primero meterla y si lograr meterla, darle mantenimiento sería casi imposible. Entonces yo tengo que ir un poquito más allá y empezar a prever estas cosas y revisar la información que me están entregando a mí como constructor y poder levantar la mano y decir, ocupo que me ayuden a solucionar este problema o propongo esta solución y apruébela, ¿ok? Que es normalmente lo que hacemos. Incluso aquí también podemos tener una rejilla de suministro, de extracción, que también vamos a tener que en algún momento darle mantenimiento y que pues no se prevé eso, ¿ok? Acá en la imagen de la derecha nosotros también
En un proyecto, ellos ponen las canastas y les ponen ductos y les ponen tuberías por encima de ellas y muchas veces con un distanciamiento muy pequeño, ¿ok? Simplemente para que cumpla con esto de la coordinación, ¿verdad? De cero clashes y demás, pero constructivamente no tiene ningún sentido puesto que me va a costar primero instalar el cable, ¿verdad? Hacer el cableado. Y segundo, si yo tuviera que dar mantenimiento a alguno de esos cables, pues va a ser muy complicado, ¿ok? Entonces, para mí, lo primero que deberíamos hacer es una revisión exhaustiva por parte de las personas que van a construir eso, a ver qué tal es la calidad de la información que nosotros vamos a obtener, ¿ok? Luego, vamos a tener también uno de los beneficios más grandes que existen para mí, es el de un modelo, perdón, ahí está, dar entendimiento al alcance de los modelos. ¿Y a qué me voy con esto? Perdón, al alcance del proyecto, que nosotros vamos a poder visualizar de una manera muy oportuna el alcance de todos los subcontratistas. Aquí, por algún motivo, no me está reproduciendo el video. Ok, dame un segundo. Ok, y entonces nosotros vamos a poder tener una visualización más global de lo que es el proyecto como tal y poder dar un entendimiento de lo que estamos hablando. Por ejemplo, nosotros tenemos reuniones, al menos en un proyecto, tenemos reuniones con los subcontratistas una o dos veces por semana, con los diseñadores una vez por semana, con el dueño del proyecto una vez a la semana. Entonces, yo no he visto y no he asistido a una de esas reuniones en donde no podamos utilizar de alguna forma para visualizar los elementos del proyecto. Siempre, de alguna otra forma, nosotros hacemos uso del modelo para poder entender los alcances de los diferentes proveedores. Incluso podemos hacer modificaciones en estas reuniones y poder tomar decisiones. Por ejemplo, digamos que esta ventanería la quieren correr a 2 metros porque quieren hacer una ingeniería valor y cambiar el perfil. Entonces yo esto lo puedo visualizar directamente en el modelo, puedo incluso ver cómo se ve afectado en las diferentes fachadas y tomar decisiones con la arquitectura y involucrar a todas las personas y generar un mejor entendimiento de todo lo que implica el proyecto como tal, ¿ok? Entonces, el modelo gráfico 3D nos da mucha accesibilidad para esto, para no tener que imaginarnos tanto, porque en un plano 2D, pues ciertamente tiene que tener uno una perspectiva tridimensional, ¿verdad? De poder convertir un plano a algo tridimensional, eso nosotros como profesionales quizás sí lo tenemos, pero el cliente tal vez no, ¿ok? Y esto nos ayuda a mejorar esa interpretación. Luego también vamos a tener recorridos virtuales, que, ok, muchas veces esto se utiliza mucho más en la fase de diseño, ¿verdad? Antes de entregar el producto al cliente, pero hay edificios que son demasiado grandes y que no vamos a entender, no vamos a entregar renders o video renders de todos los aposentos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan las personas que van a utilizar el espacio como tal, no tienen visualización de cómo va a quedar. Y cuando llegan a sitio, dicen, esto no es lo que yo quería, esto no fue lo que yo pedí. ¿Por qué? Porque a veces los requerimientos simplemente es un listado de cosas que no que implican simplemente como líneas y requerimientos, ¿verdad? Ocupo tantos tomas, tanta área libre, pero la distribución del espacio muchas veces no queda 100% clara. Y estos renders nos permiten a nosotros, como decimos coloquialmente, atajar esas ideas y poder prever cualquier inconveniente que haya. Incluso, por ejemplo, un aposento como estos, que es un comedor, dicen, quiero poder utilizar, no sé, alguna pantalla, ok, vamos a colocarla en esta pared, o quiero tal vez, en vez de una pantalla, pensemos en un video para que no afecte la construcción de esa pared porque ya está en sitio. Entonces, por el cielo es más fácil canalizar y colocar un soporte porque el cielo tal vez no está o es cielo suspendido como este. Entonces, esos recorridos nos permiten a nosotros dar un mejor entendimiento de lo que se está planeando construir y poder entregar o llegar a esas personas que van a utilizar realmente el espacio para que puedan levantar la mano y nosotros poder decir, ok, tomamos la decisión de modificar esto y va a quedar lo más similar a lo que quedaría sería esto, ok, y nos permite tomar esas decisiones mucho más rápido. Luego también, junto con el modelado 3D, nosotros podemos agarrar esa información, no solo del modelo, sino también de los planos que están enlazados a esos modelos, ¿verdad? Si se hizo el proceso BIM adecuadamente. Y vamos a poderlo subirlos a plataformas como esas que simplemente son un visor. Y ese visor simplemente con un link, que es gratis, ¿verdad? Yo comparto ese link con los diferentes involucrados y podemos hacer las anotaciones que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, yo estaba haciendo el diseño estructural de esta casa. La arquitecta me hizo una anotación que, ok, Brian, aquí yo quería una ventilación natural
por favor agregar estructura, genera el comentario y eso yo simplemente con otro link se lo comparto a la persona que tiene que revisarlo, a todos los involucrados y ellos generan pues sus anotaciones, sus correcciones, se pueden poner deadlines, se pueden asignar personas, entonces, y no se necesita gran cosa. Yo no necesito un software como tal para poder ejecutar estas revisiones, simplemente con un link y con tener acceso a internet voy a poder hacer una revisión pues súper rápida y poder generar esa comunicación mucho más asertiva y mucho más realista de lo que estamos buscando en el diseño, ¿ok? Hay plataformas que son un poquito más complejas, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros enlazar el modelo directamente con los planos 2D y que nos permiten a nosotros hacer recorridos. Pero además de esto, nos permiten hacer una delegación de tareas. Y esta delegación de tareas puede ser a cualquiera de los involucrados. Puede incorporar a los clientes, puede incorporar a los subcontratistas, puede incorporar a los diseñadores, al contratista general, al director de proyectos, a cualquier entidad o a cualquier empresa o persona en específico, vamos a poder solicitar cualquier tipo de información y tener esa información de manera más conglomerada y no simplemente por correos o en una plataforma y luego existe OneDrive y Dropbox y en fin, todas las empresas trabajan diferentes. Entonces, estos software nos permiten a nosotros pues conglomerar toda esa información y nos permiten generar tareas como esta, por ejemplo, ASBIL, una entrega ASBIL. Entonces yo puedo generar un comentario de que se hizo la modificación, por favor corregir, o un conflicto que no apareció en la coordinación, ¿verdad? Como la de los ductos estos y las canastas y las luminarias, entonces puedo generar esa nota y pedir aclaraciones. O una construcción virtual, hay tomas volando, entonces ocupo que los corrija. O planos de taller, ¿verdad? Los planos de taller se necesitan para casi cualquier elemento de proyectos ya más sofisticados y entonces nosotros podemos hacer la solicitud de estos planos a través de estas plataformas y poder asignar de manera muy rápida y muy versátil a las personas que tienen que generar la información y poder ponerles deadlines y poder generar revisiones, poder generar observaciones también y que esto a su vez pues me permita a mí tener una mayor rapidez al acceso a la información. ¿Por qué? Porque voy a tener acceso a esta información en una sola plataforma y puedo irme incluso por ejemplo, a la planta que tenemos acá a la izquierda y verificar cuáles son las zonas que me han generado a mí planos de taller, cuáles son las zonas en las que yo he pedido correcciones y poder filtrar de alguna manera por zonas esa información. También, hablando de esto mismo, podemos ver y visualizar las tareas, y ya sea por tipo, ¿verdad? Todos los planos de taller o todas las construcciones virtuales y generar otros tipos de tareas y poder visualizar cuáles ya están hechas, cuáles están pendientes, ver cuál es la cantidad, por ejemplo, porcentual de las actividades que están pendientes, quién es la persona responsable de esas actividades y poder generar gráficos, estadísticas que me permiten a mí analizar el proyecto como tal y ver cuáles son a las personas, como decimos, a las que tengo que jalarles el aire, ¿verdad? Para que se pongan las pilas y me entreguen información rápido. Entonces, este tipo de plataformas me permiten a mí pues generar esa comunicación y ese orden del proyecto pues de una manera más conglomerada, ¿ok? Ahora bien, vamos a hablar de control de calidad y esto, nosotros muchas veces hacer el control de lo que está en sitio versus los que están en planos y también ahora versus los que están en el modelo, ¿verdad? Que debería ser todo lo mismo. A veces se toman soluciones en campo. ¿Y esto qué quiero decir? Ok, aquí me está chocando algo, pasémoslo por aquí, no hay bronca, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces si tenemos que generar ese entregable ASBIL, no vamos a tener la información tal cual está en sitio. Y entonces existen este tipo de softwares, como ven acá, que se llaman fotogrametrías o también existen otras formas como son los puntos las nubes de punto, ¿verdad? Y esto me permite a mí generar un recorrido y que esté a escala 1:1, que incluso me permita a mí tomar medidas, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo que estoy midiendo esa columna que forra estos ductos que mide 1,60. Entonces yo puedo ir y verificarlo en sitio y puedo tomar medidas entre ducto y ducto o puedo tomar medidas de alturas y verificar que no solo lo que está en sitio sea tal cual está en plano, sino que también sea lo que se refleja en los modelos, ¿ok? Y poder generar este match de información y este cruce de elementos que deberían estar tal cual en sitio como en la parte digital. ¿Entiendo? Luego vamos a tener también, a partir de ese control de calidad, otras plataformas que nos permitan a nosotros ir haciendo un recorrido y viendo en el espacio qué es lo que se va a colocar. Y esto es muy útil, no solo para hacer revisión de ductos, placas, etcétera, ¿verdad? Cosas como mucho más técnicas de la parte de nosotros, sino que también le permite al cliente ir
al sitio y frenar y sentarse y ver, aquí va a ir una tele, aquí va a ir el aire acondicionado, aquí está la tarjeta de la puerta, aquí va una ventana, en fin, eso sin necesidad de que haya construido quizás ni siquiera el cerramiento de paredes. Entonces yo voy a sitio, busco un punto de comparación del modelo versus lo real, ¿verdad? Algún eje, alguna columna o algo así, y puedo ir visualizando qué es lo que yo estoy o qué es lo que a futuro va a haber acá. Incluso esto va muy relacionado con los renders, ¿verdad? Lo que hablamos ahora, que la persona que realmente va a utilizar ese espacio pueda tomar decisiones si es que si fuera necesario, ¿verdad? Que hay algo que por proceso y normativa o qué sé yo, por algo que es inherente a cosas que es porque yo simplemente quiero, sino que son más bien parte del proceso de ejecución de ese edificio, entonces puedan tomar decisiones de manera mucho más rápida que lo que haría en otro momento cuando ya, por ejemplo, ya se está empastando o ya se está instalando los muebles o ya vamos colocando el piso y entonces tener que generar reprocesos y todas estas cosas que nos impiden avanzar con el proyecto, que nos generan esos reprocesos y esos sobrecostos a nivel de proyecto en general, ¿ok? Entonces, estas plataformas nos permiten a nosotros darnos una idea anticipada de cómo puede quedar los diferentes aposentos de una edificación. Y ahora vamos a cambiar. Ya hablamos de todo lo que son elementos 3D y lo que va enlazado a eso, pero ahora vamos a hablar de un poquito de lo que es tiempo. Otro de los recursos importantes, ¿ok? Y aquí nosotros estamos acostumbrados a generar lo que son diagramas de Gantt, ¿verdad? Estamos ya sea con Sprite, Primavera, ese montón de líneas que nosotros ponemos, la actividad, la subactividad, del tiempo, a dónde está enlazada la predecesora y en fin, vamos a generar ese cronograma, ¿verdad? Que muchas veces se vuelve súper extenso y quizás para un entendimiento como personas como el cliente, el subcontratistas, pues se vuelven un poquito más complicadas de manejar, ¿verdad? Y si lograra enlazar esta información que tengo, el cronograma, con todos los elementos que están en el proyecto, voy a poder generar en videos de 1 minuto como este, un entendimiento mucho más fácil de cómo va a ser la fase de ejecución, el proceso de ejecución como tal de una edificación. Entonces, yo en 1 minuto, literal, puedo explicar cómo voy a atacar y por dónde voy a iniciar un proyecto. Y esto no es solo factible para enseñárselo al cliente como tal, sino también a las personas que están involucradas y que tal vez no les interesa tanto ir a meterse a leer ese montón de líneas con tiempos y demás, ¿ok? Entonces, esto nos permite aclarar y generar un entendimiento mucho más rápido de lo que queremos que suceda en sí. Y además, si nosotros nos vamos más adelante, ya en la fase de ejecución, podemos generar algo que se llama una comparativa entre el baseline y el actual line. O sea, lo que nosotros pensamos que íbamos a durar al inicio y lo que estamos durando realmente. Entonces podemos colocarle tiempos de ejecución a estas actividades y ver qué es lo que está pasando y ver de manera muy, muy gráfica qué es lo que sucede en campo y por dónde yo más o menos debería ir. ¿Entienden? Entonces, con esto yo puedo generar un entendimiento mucho más rápido de la toma de decisiones y, por ejemplo, decir, ok, vamos atrasados en este sector, vamos a generar un frente de trabajo extra y vamos a parar esta actividad que tal vez vamos un poquito más adelante con tal de poder avanzar en ese sector y ver de qué manera yo con esa toma de decisiones puedo ir y volver a alcanzar el cronograma inicial, ¿cierto? Luego vamos a hablar de otro recurso que también es súper importante, que es la plata, ¿ok? La plata siempre es un tema y es uno de los más hablados, por ejemplo, con los clientes y con el project manager, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a partir de un modelo tridimensional yo puedo generar presupuestos con software que son especializados para generar presupuestos a partir de modelos. Entonces, yo de los modelos puedo extraer cierta información que me permita a mí enlazar todo lo que yo estoy presupuestando versus lo que está en construcción. ¿Y qué pasa? Ok, ya eso tal vez es como un proceso más de preconstrucción, ¿verdad? Donde yo genero un presupuesto y a partir del modelo, ok, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la persona que está presupuestando no tiene no es la misma persona que va a ayudarme a mí en sitio a generar el proceso de construcción, ¿verdad? Órdenes de cambio y todo demás. Entonces, que muchas veces, ok, está una línea de presupuesto. ¿Qué se contempló aquí? Pucha, voy a revisar a ver qué contempló la otra persona hace un año, hace 6 meses. ¿Qué pasa? Que yo aquí, en estas líneas, por ejemplo, si ustedes ven, yo aquí estoy seleccionando elementos en mi presupuesto y puedo enlazarlos directamente a visualizarlos en el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí puedo agarrar todas las ventanas, decir, ¿esto qué me contempló? Bueno, todos estos curtain wall.
¿ok? Y poder visualizar y generar ese match entre la información que estamos, lo que estuvo en presupuestos versus lo que está en el modelo y lo que se está construyendo. También vamos a poder generar algún macheo, como dicen, entre órdenes de cambio y el presupuesto y el modelo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo generar alguna modificación directa en el modelo y esa modificación se puede ver reflejada de manera muy rápida en el presupuesto. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esta Bexy Wall que tiene 866 metros cuadrados. Entonces yo agarro y hago una modificación. Este es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Se quiere aumentar el alcance, entonces se aumenta esta pared, aumenta no sé cuántos metros cuadrados, la modifico, ok, me gustó, la aprobaron, perfecto. ¿Cómo impacta eso a nivel de presupuesto? Simplemente agarro ese elemento, lo exporto y en vez de exportarlo, más bien genero, lo adhiero al presupuesto que ya yo tenía y me permite a mí visualizar no solo el costo que yo tengo de ese elemento como tal, sino que también ver cómo impacta a nivel global el proyecto. Y eso no solo con estas paredes, ¿verdad? Se puede generar a nivel global y a nivel de cualquier otra disciplina y generar un presupuesto mucho más rápido y una visualización de lo que está sucediendo de acuerdo a la toma de decisiones y de definiciones de alcance, ya sea para más o para menos. Bien, la última es la fase de as-built. Para la parte de mantenimiento, nosotros nos piden un entregable as-built. Incluso el CEFIA, ahí me corrigen, los que están involucrados en este sector saben que ahora hay que entregar un as-built, ¿cierto? Y esto muchas veces son planos 2D. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también podemos generar un as-built de BIM. ¿Y eso qué refiere? Vamos a entregar un paquete completo de información y esta información es súper valiosa. ¿Por qué? Vamos a ver, si vamos a entregar planos 2D, lo versátil de este sistema es que nosotros podemos hacer las modificaciones en el modelo y si el proceso fue adecuadamente realizado, la documentación está enlazada directamente a ese modelo. Entonces, ¿qué nos permite? Pueden generar esos planos que ya estaban hechos, pues sacarlos mucho más rápido y no como antes que teníamos que ir y buscar las 4 o 20 láminas donde aparecía esa pared y en vez de correrla a 20 centímetros, bueno, voy a correrla a 20 centímetros en todas las partes en las que aparecía. Aquí no, yo la muevo en el modelo y si está realizado adecuadamente, en todas las demás láminas se va a modificar. Ahora bien, un modelo 3D, lo que me permite eso generar algo que nosotros llamamos un modelo máster federado, que es literal conglomerar todas las disciplinas y generar un archivo que sea, pues, de fácil revisión para el cliente. Entonces ellos simplemente pueden ir a hacer un recorrido, pueden tocar un elemento y pueden ver cuáles son las propiedades de ese elemento que están buscando, ¿ok? Y pueden ver información como las propiedades, pueden ver la ficha técnica, pueden ver el proveedor, el costo, en fin, pues toda la información que nosotros queramos agregar que sea de valor para el cliente, eso es muy importante, que sea de valor para el mantenimiento, van a poder existir en un modelo máster federado y de fácil acceso. Y además, vamos a poder generar estas famosas tablas COVID que nosotros, no solo tablas COVID, tablas COVID es solo uno de los ejemplos de todo el montón de tablas de información conglomerada que podemos sacar del modelo de manera muy fácil y que le van a permitir al cliente pues buscarla de manera muy rápida y eso se puede exportar en varios formatos. Normalmente la gente lo busca como en Excel, ¿verdad? Entonces esto se puede exportar en un TXT y se coloca en un Excel y puedo tener esa información pues lo más actualizado posible y que me permite a mí ese enlace directo con lo que está modelado versus lo que yo voy a generar de mantenimiento en el proyecto. Entonces, básicamente tenemos tres formas de hacerlo. Primero, vamos a tener toda la documentación, que es lo mínimo que nos piden, ¿verdad? Nosotros a nivel de reglamentación, que es un entregable de planos. Y esos planos vienen a partir de un modelo que si se hizo adecuadamente se hacen súper rápido y se pueden sacar esas láminas muy rápido, ¿ok? Sin tener mucha complicación. Luego vamos a tener este máster federado que se le entrega al cliente en una plataforma que sea de fácil acceso y sin muchas complicaciones y pueden accesar muy rápido a los elementos que ellos quieran y pues también generar en formatos pues más manejables, digamos, a nivel actual, como son las tablas de Excel y demás, o Word, lo que sea, pues toda esta información se puede exportar y visualizarla de la manera que el cliente pues lo desee. Y eso permanece todo en un modelo. ¿De acuerdo? Y ahora bien, vamos a hacer un resumen, un recuento. Si ustedes vieron y han estudiado un poquito tal vez lo que es BIM, han escuchado las 7 dimensiones BIM. Entonces nosotros abarcamos todo lo que es la parte tridimensional, que es todas las tareas que se pueden asignar a partir del modelo, la revisión, los renders y todo esto que está enlazado directamente a un objeto tridimensional y virtual. Luego hablamos también todo lo que es la cuarta dimensión, que es hablando ya un poquito más de tiempo, cómo podemos enlazar un cronograma
con el modelo y generar una visualización súper rápida de cuál es el proceso de ejecución que yo quiero visualizar o que quiero que se lleve a cabo en mi proyecto, y poder generar incluso una comparativa de qué es lo que está sucediendo versus lo que yo había planeado y poder hacer una toma de decisiones para poder incorporarme nuevamente a esto planeado. Luego vamos a hablar de la quinta dimensión, que es el dinero, ¿verdad? Y que podemos enlazar todas las propiedades que tenga mi proyecto a un presupuesto y que puedo visualizar qué fue lo que yo presupuesté y también generar esos cambios y visualizarlos directamente en mi presupuesto. Y por último, hablamos de la fase de mantenimiento, de lo entregable as-built y cómo pueden ellos accesar pues de manera muy rápida a esta información. Y acá, bueno, se preguntarán, ok, faltan la 1, la 2 y la 6, ¿verdad? En la 1 y la 2, pues es un asunto, para mi criterio, es un poquito más de diseño, ¿verdad? Que se ve la preconceptualización, el diseño, la sexta dimensión, ya hablamos un poquito a nivel energético, lo que es un poquito más de sostenibilidad, ¿verdad? Y, ok, ¿se puede aplicar durante el proceso de ejecución? Pues sí, pero para mí es un poquito más de la fase de diseño, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo implementar eso? ¿Cómo se puede implementar en la fase de ejecución? Bueno, si me piden un cambio, que yo ya tengo un análisis hecho y puedo ver cómo impacta, por ejemplo, cambiar una pared de concreto por una ventanería. Entonces eso me influye en luces, me influye en el calor por la radiación del sol y cómo influye, no sé. Todo eso se puede hacer, pero básicamente será como una orden de cambio. Y lo he visto acá, pues no tanto porque yo no he visto mucho de desarrollo de la sexta dimensión acá en Costa Rica y si se ha dado es pues no un auge tan grande. Y ahora bien, creo que soy fiel creyente de que si nosotros lográramos hacer un equilibrio y una combinación de lo que es nuestro intelecto, más todas las herramientas que existen ahora, hoy en día, ¿verdad? Y todos estos softwares y demás, pero que se haga de una manera pues consciente, podríamos generar el apalancamiento suficiente para que esta curva que hablábamos al inicio, que ha estado muy baja, pues logremos que suba y poder ser un poquito más competitivos y generar un mejor rendimiento en nuestro sector. ¿Ok? De mi parte, creo que eso sería con muchísimo gusto. Al final les puedo atender las dudas, ahí les pueden dejar en el chat. Y pues nada, ahí espero les haya servido un montón lo poquito que pudimos ver hoy. Hay más información, por supuesto, pero esto es lo que nos puede alcanzar en este ratito. Carol, yo no sé cómo hacemos para Sí. continuar con el Sí, siguiente caballero. muchísimas gracias. Damos las gracias al ingeniero Brian Mora por la excelente conferencia. Ahora Claro, con gusto. continuamos, gracias, don Brian. Continuamos con nuestro siguiente panelista a cargo del ingeniero Ángel Navarro Mora. La conferencia se llama Programas computacionales en el análisis y diseño de estructuras de puentes. Ahora bien, voy a presentar a nuestro panelista. El ingeniero Ángel Navarro Mora es ingeniero en construcción con estudios de posgrado a nivel de maestría en ingeniería civil, con énfasis en estructuras y capacitación en áreas de tecnología, sistemas de gestión de calidad, evaluación de puentes y edificios. Áreas de interés, evaluación y diseño de edificaciones y puentes, monitoreo de estructuras, y tiene una experiencia profesional en el diseño y evaluación de edificios y puentes como consultor, así como experiencia en docencia, investigación y extensión universitaria. Además, ha elaborado en sistemas de gestión de calidad bajo las normas INTE, ISO, IEC 17025-2005, requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Laboratorios de ensayo y calibración INTE, ISO, IEC 17020-2012, evaluación de la conformidad, requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. Ahora bien, le damos la palabra al ingeniero Ángel Navarro para que inicie su conferencia. Don Brian puede dejar de compartir para que el ingeniero Ángel pueda compartir su presentación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un gusto tenerlos por acá y espero que sea de mucho provecho para ustedes la conferencia. Bueno, como mencionaban, mi conferencia trata sobre análisis y diseño de estructuras de puentes, ¿verdad? Yo no trabajo para ninguna casa comercial, entonces traté de hacer una conferencia un poco neutral en ese sentido, para no sesgarlo mucho, ¿verdad? Evidentemente, cuando uno se dedica a esto, comienza a tener preferencia por ciertas plataformas de trabajo, ciertos programas, ¿verdad? Pero
Mi intención aquí es como más abrir un poco ese panorama, cuáles son las posibilidades, cuál es el potencial que tienen los programas hoy en día y un poco rescatar lo que nos mencionaba el ingeniero Brian al final, ¿verdad? El hecho de que las herramientas computacionales no necesariamente deberían de sustituirnos, sino son un complemento, ¿verdad? Para potenciar nuestras habilidades. Pero no hay que perder de vista eso. Y de hecho, pues coincide bastante con una frase que traía del ingeniero Eduardo Torroja Miret, que es un ingeniero, bueno, ya murió, el ingeniero Eduardo era muy famoso, un ingeniero español. Y básicamente la frase lo que dice en resumen es que el cálculo, ¿verdad? El análisis y el diseño al final no es más que un medio de comprobación y corrección, ¿verdad? No podemos pensar que la estructura nace de ese cálculo, sino que el cálculo en realidad resulta de lo que nosotros proponemos como ingenieros, ¿verdad? Entonces, al final el cálculo sirve para eso, para corroborar que nuestras propuestas son viables, que se pueden construir, como lo mencionaba Brian, que me gustó mucho eso, ¿verdad? Y bueno, no podemos delegarle toda esa responsabilidad a las máquinas, por lo menos no por ahora, ¿verdad? En el futuro no lo sé, pero por ahora tenemos que seguir siendo conscientes de que la responsabilidad es nuestra, ¿verdad? Y que nosotros tomamos decisiones que van a impactar el diseño final y por supuesto cómo se va a construir y cómo se va a comportar. Entonces en la agenda yo tenía 3 pequeños rubros, uno al final de programas computacionales. Yo generalmente cualquier cosa que hago, una conferencia, una clase, empiezo con algo conceptual por lo menos para aterrizar un poco las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de análisis y diseño, por lo menos en Puentes existen muchas posibilidades, ¿verdad? Incluso la normativa, que en nuestro caso en Costa Rica utilizamos el ASTO, ¿verdad? Para diseñar, nos permite no solo el cálculo complejo computacional, sino también hasta nos brinda otras herramientas que podemos aprovechar para tener un diseño satisfactorio. Pues, por ejemplo, existen métodos simplificados, ahí enunció 2, el de empírico, el de franjas. También tenemos factores de distribución de fuerzas para puentes, donde podemos hacer modelos mucho más simples, ¿verdad? Inclusive hasta sin hacer un modelo y dar una solución. No siempre tenemos que irnos a lo más complejo, a lo que sea más bonitos, en el sentido del cálculo, ¿verdad? Yo sí comparto la conferencia anterior, ¿verdad? En integrar todo y que podamos ver cómo se va a construir, ¿verdad? La obra y si realmente se puede o no construir. Pero para efectos de cálculo uno también podría tomar ciertos atajos, pero siempre tiene que ser consciente de cuáles son las limitaciones de esos atajos. Y además de eso tenemos los métodos refinados, que es el motivo de la charla, ¿verdad? Que están basados en análisis computacional y entonces vamos un poco más allá de lo que podríamos hacer en un cálculo manual o en un cálculo simplificado, donde podemos inclusive obtener lo que se llaman superficies de influencia, que uno ve cuál es la influencia que tendría sobre un punto para alguna variable, llámese fuerzas cortantes, momentos, etcétera. El movimiento de un vehículo a lo largo del puente o a lo ancho del puente también. Podemos estimar las deformaciones, las deflexiones que va a tener el puente. Podemos extraer las fuerzas internas, ¿verdad? Para efectos de diseño, si vamos a hacerlo en una herramienta separada, que hasta este punto yo todavía lo considero bastante recomendable. En cuanto a modelos estructurales, también no solo las cosas que nos permite la normativa, sino que uno puede definir cuál es el nivel de detalle que quiere para efectos de cálculo, ¿verdad? Entre más detallado sea un modelo de cálculo, más información se requiere integrar y eso implica que son más decisiones, pero esas decisiones tienen que ser de una forma sensata, cuidadosa, ¿verdad? Porque eso va a tener un impacto directo en el comportamiento de la estructura, ¿verdad? Y si nosotros queremos que la estructura se comporte como esperamos, porque al final nosotros debemos decirle a la estructura cómo comportarse y no ella a nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Entonces, existen distintos niveles. Podemos tener un nivel muy básico de un modelo de una dimensión, ¿verdad? En el que simplemente vamos a transformar todo nuestro puente en una viga, por ejemplo, y llamamos, es un modelo bastante sencillo, y entonces después distribuimos las cargas a las vigas y diseñamos cada una de forma individual, ¿verdad? Podemos pasar a un modelo ya en 2 dimensiones, en el que ya no estamos trabajando en una
sola línea, en una sola dimensión, sino sobre un plano en el que básicamente todos los elementos se encuentran en ese plano, ¿verdad? Lo único que podría estar fuera del plano son las fuerzas que actúan sobre la estructura del puente. Pero ahí, por ejemplo, en el caso del puente viga de la izquierda, podemos ver que la losa, las vigas, los apoyos, todos se encuentran al mismo nivel. Nosotros sabemos que en la realidad no será así, ¿verdad? Pero es una forma de ver el problema y es una forma de analizar, ¿verdad? Evidentemente, esto tiene limitaciones que uno tiene que tratar de integrar después en el proceso de cálculo para tomar las decisiones correctas. Ese modelo en 2 dimensiones también puede ser vertical, ¿verdad? En un plano vertical, donde sería algo similar a esto, con la diferencia de que esa estructura del puente ya no tiene solo una viga, sino tiene otros elementos que también van a influir en su comportamiento. Y el modelo más completo, a nivel de cálculo estructural, sería un modelo tridimensional, ¿verdad? Entonces, todas las dimensiones del puente se van a visualizar. Vamos a colocar los elementos en la ubicación final, ¿verdad? Vamos a integrar todas las propiedades posibles del comportamiento del puente y pues incluso algunos otros elementos que no sean solo la superestructura, ¿verdad? Que es la estructura principal que está tomando las cargas, ¿verdad? Sino que podemos modelar otros elementos como los bastiones, las pilas e incluso las cimentaciones. Entre más información, como decía antes, nosotros, o entre más complejo sea el modelo que nosotros estamos creando, más información requiere y más cuidadosos debemos ser con lo que estamos incorporando en el modelo y con la información que vamos a extraer. Una situación importante, ¿verdad? Todo esto se refiere a cálculo estructural, pero no quise mucho profundizar en temas ya de manejo BIM, porque yo sabía que iban a tratar antes, pero todo esto se puede implementar en puentes también, ¿verdad? Y de hecho es una situación muy sana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene esa representación tridimensional, las decisiones se aterrizan mucho mejor de lo que podría ser cuando uno las toma con base en un plano bidimensional, como hacíamos habitualmente hace algunos años. ¿Por qué lo digo? Incluso, por ejemplo, en un tema de un puente, cuando uno integra la topografía en un modelo tridimensional, que esto es más una representación tridimensional de la estructura física, no un modelo de cálculo, que puede vincularse a un modelo de cálculo, sí, pero es una representación física de lo que se va a construir y uno tiene esa topografía. Antes, cuando uno diseñaba un puente, se basaba simplemente en la línea de centro, en la topografía de la línea de centro. Pues sí, iba al sitio, veía la topografía, pero cuando está calculando muchas veces deja de lado cosas que son importantes. ¿Y qué pasa? Que puede ser que si yo me baso en esa línea de centro, ¿verdad? Que es, ahí podemos ver una línea punteada, ¿verdad? Donde pasa la topografía a nivel de la línea de centro. Pues si yo analizo ese punto, inclusive los 2 bastiones podrían tener la misma altura. Pero resulta que no, que en la realidad nosotros tenemos una topografía tan quebrada, que es bastante habitual en nuestro país, que requeríamos un bastión con una longitud mayor, ¿verdad? O una altura mayor. Entonces, esa tridimensionalidad lo ayuda a uno un poco a aterrizar las soluciones. Este era un puente pequeño, pero en una obra mucho más grande, evidentemente tiene un impacto mayor, no solo a nivel de costo, ¿verdad? Sino de tiempo, en una obra tan importante como un puente, digamos, ya no solo impacta el costo directo de la obra, sino también podríamos estar impactando una economía local, ¿verdad? Una economía inclusive nacional. Entonces, esa tridimensionalidad es importante representarla, no voy a profundizar más en eso, para que nuestras decisiones realmente se vayan a pegar al contexto del proyecto, ¿verdad? No sea una cuestión que se queden en el papel. Y ya entrando un poquito en el tema de los programas computacionales, pues uno tiene que definir cuál es el nivel de modelo que quiere. ¿Verdad? Si quiere un modelo en una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, pues ahora cualquier programa computacional le permite a uno hacer ese modelo tridimensional. Pero repito, es entre más detallado queremos el modelo, pues más información necesitamos incorporar. Y muchas veces se cometen errores en ese ingreso de información que van a tener una repercusión fuerte, digamos, en el proyecto. Con eso hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Como siempre dicen, si uno mete basura, el resultado se vuelve basura. Entonces,
entre más información nosotros vayamos a integrar el modelo, posiblemente más información podamos extraer también. Eso implica que tenemos que saber cómo interpretar esa información de salida, ¿verdad? Entonces, por ahí ya uno tiene que contextualizar el tipo de proyecto que está desarrollando y qué nivel realmente amerita, digamos, para efectos de análisis y posterior diseño. ¿Por qué? Porque tenemos que saber modelar la estructura en algo como lo que mencionaba Brian ahora, ¿verdad? En un modelo BIM, uno trata de incorporar todo lo posible para integrarlo y encontrar esos posibles choques, ¿verdad? Esa constructividad. Pero en un modelo estructural no necesariamente. En un modelo estructural uno tiene que limitarse a lo esencial en términos de elementos estructurales, qué es lo que va a soportar una carga, qué no, y todos aquellos elementos que no son básicamente resistentes, entonces los incorporamos de otra manera, de acuerdo con el impacto que tienen, como carga, como masa, ¿verdad? Pero sí tenemos que limitarnos a lo mínimo necesario, en el sentido de que entre más elementos uno incorpore, también podría generar mucho mayor ruido en el modelo, que no necesariamente corresponde con el comportamiento de la estructura, sino que estaríamos obteniendo, por ejemplo, vibraciones en una baranda que a lo mejor no son importantes para nosotros, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar de simplificar el modelo de cálculo estructural, que es diferente al modelo que tiene que hacer, digamos, ya a nivel de acabado, a nivel de seguimiento, como lo mencionaron antes. Pueden estar integrados, sí, pero el modelo estructural siempre es más simple. Y bueno, los programas computacionales actuales generalmente utilizan el método de elemento finito, que en inglés lo pueden llamar FEM o FEA, Finite Element Analysis. Entonces lo pueden encontrar. Existen otras formas de cálculo, sí, pero esas son las que generalmente están implementadas. Y pues existen distintos niveles también de programa computacional, tienen alcances distintos. Yo voy a enfocarme hoy en aquellos que pueden tener una perspectiva más de uso profesional, ¿verdad? Pero también existen programas muy avanzados que son bastante útiles, pero quizá a nivel de desarrollo de tecnologías, ¿verdad? A nivel de investigación, no tanto para la práctica diaria porque resultan muy complejos y requieren demasiada información. Ya en un modelo como ese uno comienza a definir inclusive distintos tipos de concreto en un solo elemento, por ejemplo ahí que tiene un concreto confinado que va a tener un comportamiento distinto al concreto no confinado, ¿verdad? Entonces ese tipo de información uno ya lo podría integrar en un modelo, en un programa que ya existe, ¿verdad? Que ya se está utilizando a nivel de la industria, pero como les digo, mucho más enfocado hacia el desarrollo, hacia la investigación y no tanto la práctica diaria, que sería la razón de mi conferencia hoy. La modelación, uno puede hacerla elástica, lineal, ¿verdad? O no lineal. Eso dependería de las necesidades del proyecto, también de la complejidad de este. Si uno tiene un modelo elástico, es lo más básico posible, ¿verdad? Es lo que aprendimos a calcular fácilmente en nuestros cursos de estática, resistencia a materiales, mecánica estructural, ¿verdad? Pero entre más esos modelos, digamos, tienen también ciertas limitaciones. Ya hay ciertas premisas que se tomaron en cuenta a la hora de definir las formas de cálculo estructural, ¿verdad? Pero hay cierta información que uno no podría extraer de un modelo lineal, que sí podría hacerlo de un modelo no lineal. Lo que pasa es que para que haya un modelo no lineal que sea bastante fiable, uno requiere mucha información sobre los materiales, sobre el comportamiento de estos, que si hay reversión de esfuerzos, cómo se van a comportar, ¿verdad? Que si tenemos concreto confinado entre aros, entonces eso va a variar un poco el comportamiento del concreto también. Ya no solo tendríamos reversión de esfuerzos en el concreto, también podríamos tenerlo en el acero de refuerzo, por ejemplo. Entonces ese tipo de información que ya es un poco más profunda sobre los materiales, que tiene que ser muy acertada para que nuestro modelo no lineal sea bueno, comienza a complicar un poco las cosas en ese día a día. Por eso les decía, esto ya comienza a quedarse un poquito hacia otros enfoques. Los modelos también pueden ser estáticos o dinámicos, ¿verdad? De acuerdo con las fuerzas que estemos nosotros incorporando. Y las respuestas pueden ser de muchos tipos, de acuerdo con las necesidades y los parámetros que uno como usuario ingresa.
Ahora puede obtener desde una curva de pushover, una curva de capacidad, hasta lo más complejo que he visto yo por lo menos, que sería un análisis de análisis dinámico incremental no lineal, ¿verdad? En el que uno somete a la misma estructura a sismos que van creciendo en magnitud. Pero lo más simple sería obtener la información básica de diseño que habitualmente obtenemos, ¿verdad? Diagramas de momento, diagramas de cortante, de flexiones, etc. Ya entrando un poquito en materia de los programas, como les dije, lo que voy a tratar de hacer es hablarles un poco de distintos programas, de qué cosas podría uno obtener de ellos, sin irme mucho hacia hacia una sola casa matriz o hacia un solo programa específicamente. Uno de los más comunes y probablemente si todos aquí han estado involucrados con ingeniería civil o construcción, ¿verdad? Lo han escuchado mencionar, es el SAP 2000, que es de la empresa Computers and Structures Inc. Es un programa de uso general, es decir, no tiene un enfoque específico para puentes, es muy versátil y a mí lo que me gusta mucho es que tiene un mayor control de parte del usuario, es decir, uno puede prácticamente manipular cualquier cosa en el modelo y adecuarle a las necesidades que tiene. Sí, lo incluí acá porque tiene algunas herramientas que nos sirven para facilitarnos ese análisis para un puente, como por ejemplo el hecho de que podemos incorporar las cargas móviles de un vehículo o varios, ¿verdad? De acuerdo con la normativa de referencia, y entonces podemos hacer que ese vehículo se mueva a lo largo del puente y saber cuál es el comportamiento de nuestro puente en esas condiciones. Además de eso, pues permite análisis de todo tipo, análisis lineal, no lineal, podemos incorporar incluso las etapas del proceso constructivo para saber cómo se comportaría nuestro puente en ese escenario, ¿verdad? Cuando vamos por etapas construyéndolo, porque no lo hacemos en una sola etapa, ¿verdad? Sino que vamos haciéndolo de forma progresiva. Esas cosas podemos incorporarlas. En algunos puentes tendrá un alto impacto, en otros no tanto. Entonces ahí uno también puede decidir cuándo. Tiene módulos de diseño. A mí, personalmente, los módulos de diseño todavía me generan como cierto... Prefiero no confiarme mucho en ellos. ¿Por qué? Porque aunque uno trate de hacer el modelo más fiel a la realidad, ¿verdad? Aunque conceptualice muchas cosas bien, hay cosas que no está incorporando que también podrían tener impacto en la capacidad. Eh, entonces, el programa no puede adivinar información que no tenga, ¿verdad? Entonces, si uno está haciendo ciertas simplificaciones, tiene que tener cuidado con las respuestas que obtiene a partir de esos módulos de diseño. El SAP en este caso pues tiene distintos materiales ya incorporados, él realiza el cálculo, uno puede ajustar ciertos parámetros. Hasta ahora por lo menos no ha incorporado a nivel de diseño la normativa costarricense, ¿verdad? Entonces seguimos trabajando con la normativa de Estados Unidos, pero puede resultar como una ventaja si uno quiere hacer una revisión previa, ¿verdad? Antes de hacer el cálculo formal. Por ahora mi recomendación es no le deleguen esa responsabilidad del todo el programa porque puede resultar un poco riesgosa. Uno siempre tiene que tratar de corroborar realmente que lo que obtiene de un programa sea correcto, pero tiene que controlar la información en el programa, como dije antes, no que el programa venga a decirnos qué hacer. ¿Verdad? Nosotros somos los dueños de nuestro modelo y nosotros debemos hacer que el modelo responda a las necesidades que tenemos. Y algo que me gusta a mí personalmente mucho de SAP 2000, y de hecho es de la casa de Computers and Structures, es que tiene muchísima documentación. El programa es bastante abierto en ese sentido, tiene muchos manuales, guías, tiene algunas verificaciones de cálculo, cosas que uno puede comprobar por sí mismo, ¿verdad? Y ellos lo incorporan en el programa, es simplemente de consultarlo, ahí está ya una vez que uno hace la instalación, ahí se encuentra la información. Y pues también si uno consulta en la web, encuentra mucha información al respecto. Después tenemos otro programa que se llama CSI Bridge, que básicamente es de la misma casa matriz, comparte el mismo motor, digamos, de análisis que el SAP 2000. Entonces, digamos que los resultados de análisis no van a variar muchísimo. La diferencia entre este programa y el SAP es que este está optimizado para el análisis y diseño de puentes, y sobre todo porque esa modelación es paramétrica.
¿A qué me refiero con paramétrica? En el que el programa de alguna forma uno lo va guiando, en el que tiene que incorporar en el modelo, ¿verdad? Para que funcione bien, para que tenga todos los componentes. Y en el momento en el que uno hace, por ejemplo, un análisis y decide hacer algún cambio, aunque ese cambio sea relativamente grande, basta con cambiar algunos parámetros en el programa y él ajusta todo el modelo a esa nueva realidad. Esa situación no sucede de esa manera en SAP 2000 y tampoco sucede en algunos otros programas que vamos a ver. A mí por lo menos eso me parece bastante agradable porque facilita mucho el trabajo de modelación y por supuesto al final de diseño. Tiene las mismas ventajas en términos de análisis que el SAP 2000, ¿verdad? Hace análisis no lineal, también podemos modelar etapas del proceso. Tiene también módulos de diseño para distintos materiales y códigos. Y podemos de igual manera modelar las cargas móviles y ver cuál es la respuesta, cómo varía la respuesta del puente en función de ese movimiento de las cargas, ¿verdad? Las cargas vehiculares en este caso. Nos permite obtener la información con una fácil interpretación, facilita muchísimo eso el programa también, y nos permite obtener algo que se llama el rating de los elementos, en el que nosotros vemos cuál es la capacidad que tiene de carga viva el puente. Entonces, eso es un parámetro que es bastante útil, ¿verdad? Porque así uno sabe qué tan sobredimensionado puede estar un componente, ¿verdad? O qué tan ajustado está. Es básicamente un indicador de capacidad versus demanda. Y la misma situación que el SAP 2000, ¿verdad? Tiene mucha documentación y disponible ya solo con la instalación del programa, y además de eso, uno encuentra bastante información en línea sobre el uso. Entonces, a la izquierda se ven distintos tipos de superestructura que uno podría modelar con el programa. También puede generar todos los tipos de vehículos que requiera para el análisis, ¿verdad? Y las combinaciones de estos. Puede obtener las superficies de influencia y además tiene como una ventanita que le resume a uno la información que podría requerir para diseño, ¿verdad? Donde puede ver la respuesta del puente completo, la respuesta de cada viga, ¿verdad? Para las distintas combinaciones de carga, los distintos tipos de carga, así como ver también deflexiones, etcétera. Toda la información que uno podría requerir para efectos de diseño. Y bueno, las posibilidades de modelación son casi que infinitas, ¿verdad? Uno podría modelar cualquier tipo de puente, siempre que tenga los cuidados que amerita. Después está este otro programa que se llama Structural Bridge Design de Autodesk, que también está optimizado para el diseño de puentes, es decir, está diseñado para que facilite ese trabajo de diseño de puentes, de análisis y diseño. También permite los mismos tipos de análisis que los dos anteriores. Tiene módulos de diseño de la misma manera, solo que en este caso pues integra los que Autodesk decidió. También permite modelar las cargas y además de eso la información es de fácil interpretación. A mí me parece un programa bueno, ¿verdad? Podemos compararlo mucho con el de Robot de Autodesk, que sería un poco más libre o para edificaciones, pero en realidad es un buen programa, ¿verdad? Que podemos utilizar. También tenemos el Midas Bridge, que es de la compañía Midas, que casi que cumplen las mismas características todos, ¿verdad? Lo único que pasa con ellos es, bueno, que algunos incorporan unos códigos, otros. Generalmente comparten la normativa estadounidense, ¿verdad? Pero las capacidades son las mismas. Lo que pasa es que la forma de integrar la información no necesariamente la misma, y la forma de leerla, de exportarla, tampoco. Pero sí tienen las mismas capacidades en términos generales. Entonces yo no les puedo decir que prefieran uno o el otro, ¿verdad? Lo que uno puede hacer es decidir cuál le conviene más, ¿verdad? Con cuál se siente más cómodo, dentro del flujo de trabajo que tiene, ¿verdad? Dentro de la interacción con otros profesionales y otros programas, cuál conviene un poco más, pero en términos de capacidades no hay mucha diferencia. Y bueno, ahí también tiene algunas plantillas de la misma forma que otros programas para que a uno se le facilite un poco más el tema de la modelación. Ahí podemos ver el tema de ir definiendo las etapas constructivas, que en todos los programas son bastante similares. Uno define como grupos de elementos que va a ir construyendo en cada etapa, y entonces le asigna al programa la secuencia de construcción, ¿verdad? De acuerdo con esos grupos, y el programa le va dando a uno una respuesta. Esa respuesta generalmente es no lineal, que lo que hace es que sea acumulativa, por así decirlo,
Entonces, si un elemento ya había llegado a cierto nivel de esfuerzo y en la siguiente etapa incrementa el esfuerzo, uno puede irlo viendo creciendo. Pero si pasamos, por ejemplo, a una etapa no lineal del material, se puede ver con la modelación. Entonces, eso es bastante útil también. Otro programa que podemos usar para diseñar puentes, que es el Tekla Structural Designers. Tekla tiene dos, hay uno que se llama Tekla Structures y este. Para cálculo me parece que este es el que está más orientado en ese sentido. Igual es un programa de uso general, permite análisis lineal y no lineal. No encontré nada con respecto al tema de la modelación por etapas constructivas. Algo que sucede bastante a menudo, si vieron, solo mencioné que dos programas tienen mucha documentación, hay otros como que son, como decimos popularmente, más rejegos, ¿verdad? Compartir cierta información, entonces cuesta mucho saber qué obtiene uno, qué podría hacer y qué no podría hacer con los programas. Tiene que empezar a utilizarlos para darse cuenta cuál es el potencial, ¿verdad? Y pues eso a veces limita un poco la selección. Por ejemplo, en este caso, en la web se dice, en la misma página, que uno lo puede utilizar para diseñar puentes y uno esperaría que entonces el programa le permita incorporar esas cargas móviles. Yo supuse que así es, pero en realidad no encontré nada que explícitamente lo diga. Sobre todo porque cuando les dije que existen dos programas de Tekla para estructuras, como que en la web se empiezan a confundir y la gente no hace la diferencia. Y la misma página de ellos no tiene mucha información. A mí me parece personalmente que Trimble está haciendo un esfuerzo enorme por entrar en el tema de BIM, ¿verdad? En la integración de todas las disciplinas. Ha comprado un montón de programas y los está tratando de integrar, ¿verdad? Algo similar a lo que ha hecho Autodesk. Entonces, tiene mucho potencial en el futuro. Me parece que es bastante versátil, pero hasta el momento, ese tipo de información, digamos, que le permite a uno orientarse hacia dónde ir con el programa, todavía está un poquito débil. Y no siempre muestran todo el espectro, ¿verdad? Lo que el programa está haciendo. Que para mí eso es importantísimo, comprender cómo funciona el programa, qué calcula y cómo lo calcula. Porque eso también le orienta a uno un poco las decisiones que toma a nivel de análisis y diseño, ¿verdad? De hecho, eso no solo pasa con Trimble, sino que también pasa con otros. La única casa matriz que he visto que es mucho más abierta es ese. Y bueno, esos programas, algunos, como decía, son más de uso general. Quiere decir que podemos usarlos para diseñar edificios, torres, puentes, etcétera. Otros están orientados definitivamente al diseño de puentes. Esos quizás son los preferibles. ¿Por qué? Porque ya tienen muchas características que nos van a orientar hacia un diseño, digamos, un poco más satisfactorio, pero sí, el hecho de que haya un programa de uso general a veces le da un poco más de libertad a uno. A mí por lo menos cuando voy a diseñar sí prefiero un programa especializado para eso, pero cuando voy a hacer una evaluación de un puente, una prueba de carga, prefiero un programa que me dé más control porque hay ciertas cosas que yo necesito controlar en el sitio y por lo tanto también necesito controlarlas a nivel del programa. Este programa no es explícitamente para el análisis de puentes, pero una de las cosas que generalmente generan más conflicto es el diseño de conexiones u otros elementos. Entonces, idea estática tiene una ventaja de que se integra con un montón de los programas que ya vimos y muchos más que no he mencionado, que también no precisamente están destinados al diseño de puentes. Y la ventaja es que con este programa uno puede diseñar conexiones de acero, discontinuidades de concreto, también puede analizar secciones complejas, ¿verdad? Integra distintos tipos de análisis, desde análisis por esfuerzo de deformación, pandeo, y análisis no lineal para conexiones de acero. Además de eso, podemos analizar efectos de agrietamiento en elementos de concreto, de flexiones, cómo se comporta el preesfuerzo, si tiene pérdidas, podemos obtenerlas de ahí también. Podemos también incorporar las etapas del proceso constructivo y se pueden diseñar un montón de tipos de secciones, pueden ser compuestas de concreto con acero, podemos diseñar las vigas cabezal, por ejemplo, de un puente, cómo interactúan con los pilotes, etc.
Entonces, a mí personalmente me gusta mucho este programa. No es el único que hace eso, lo traje como un ejemplo para que vean que existen también soluciones que se pueden integrar a los programas que sí están dedicados para el análisis. Esto tiene un enfoque, diría que un poco más local, aunque el potencial es muy alto. Entonces ahí podemos ver una sección de concreto en el que colocamos un detalle de refuerzo para esa discontinuidad, ¿verdad? Esa perforación, que es bastante común que se genere en un puente, y entonces podemos ver cuál es el efecto de la perforación y si realmente el refuerzo que estamos integrando es eficaz, ¿verdad? Si está cumpliendo realmente su función. En este caso, pues ahí está un ejemplo para un edificio, pero funciona igual en el programa. Uno modela la estructura y puede exportar al programa ciertos elementos que se van a conectar y él simplemente toma las fuerzas, o uno puede hacerlo desde cero y integrar las fuerzas de forma manual, pero él se integra a partir de otro programa, extrae las fuerzas, las características de los elementos, uno comienza a generar la conexión, ¿verdad? Darle las propiedades, colocar los pernos, soldaduras, etcétera, y después pasa a hacer el análisis y a corroborar su diseño. Yo lo he probado, digamos, con cálculos míos manuales a nivel de conexiones y los que da el programa, y son bastante similares, pero como les dije, en este caso, pues uno inclusive puede hacer un análisis no lineal o de pandeo, y si tiene una placa que se pandea en el proceso de carga, ¿verdad? Aquí lo puede detectar, situación que no siempre se puede visualizar, digamos, en un cálculo manual, o que por alguna razón podría pasar desapercibido, sobre todo en un tema de conexiones de acero que pueden resultar bastante complejas de calcular en muchas ocasiones, y sabemos que, pues, que los programas, digamos, curriculares de las universidades tampoco son muy fuertes en este sentido, ¿verdad? Esto mucho de algo que aprende la gente o en un posgrado o a nivel no sé, de autoaprendizaje, es autodidacta, ¿verdad? Pero para mí es una herramienta bastante valiosa. Y entre los programas, pues podríamos empezar a explorar, y existen un montón más, ¿verdad? Existen algunos de la empresa Bentley, como StatPro, que es general, tipo SAP 2000, ¿verdad? OpenBridge Designer para puentes. También existen otros de la empresa RISA, que por ejemplo hay uno que se llama RISA 3D, que también es de análisis de tipo general. Tiene uno específico para diseño de conexiones. Tienen otros programas que uno también podría aprovechar, pero no quería hacer simplemente una lista de programas de todas las empresas. Existe otro que se llama Luces Bridge, que también está enfocado solo en el análisis y diseño de puentes, y en este caso es de la empresa Luces. Normalmente una casa comercial, por lo menos ahora, es bastante común que desarrolle una herramienta general, una herramienta específica para edificaciones, otra para puentes, en algunos casos para fundaciones, ¿verdad? Para secciones complejas, conexiones, etc. Entonces, las posibilidades de uso de programas computacionales son muy amplias. Uno tiene que tratar de elegir lo que le parece mejor, ¿verdad? Integrarlo en el flujo de trabajo que tiene, y como les decía antes, pues de esa interacción que tendrá con otros, ¿verdad? De asegurarse de que pueda hacerlo y que la información que obtiene sea la adecuada. Y esa sería mi presentación. Le damos las gracias al ingeniero Ángel Navarro por la excelente conferencia. Pasamos a nuestra última panelista de esta noche, la ingeniera Ana Isabel Sarqui Fernández, con la conferencia Estrategias para el modelado por elemento finito de losas de concreto pretensado. Voy a presentar a doña Ana. La ingeniera Ana Isabel Sarqui Fernández es licenciada en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Su experiencia académica en ingeniería estructural la ha llevado a países de alta sismicidad como Italia, Grecia, Turquía, en donde realizó su maestría en ingeniería sísmica. Se doctoró en Nueva Zelanda en la Universidad de Canterbury con una tesis sobre la evaluación sísmica de entrepisos de concreto prefabricado y pretensado. Ahora doña Ana se encuentra en Canadá, en donde trabaja para la empresa RJC Engineers como ingeniera estructural. Ahora bien, le damos la palabra a la ingeniera Ana Isabel Sarquis para que inicie su conferencia. Adelante, doña Ana.
Muchas gracias por la presentación, Carol. Buenas noches a todos y a todas. Y también muchas gracias a los ingenieros Ángel y Brian por sus presentaciones que han estado súper interesantes. Como les comentaba Carol, yo les voy a estar platicando sobre el modelado por elemento finito de losas de concreto pretensado. El contenido de esta presentación es parte de mi proyecto de doctorado, el cual se llevó a cabo en Nueva Zelanda. Y esto es relevante porque mucha de la motivación detrás de la investigación que voy a presentar hoy está estrechamente relacionada con la realidad constructiva de este país. Sin embargo, esto no quiere decir que lo que van a ver hoy no sea aplicable en otros lugares o no pueda ser extendible a otros sistemas estructurales con características similares. A ver si avanza la diapositiva, listo. Hay muchos tipos de entrepisos de concreto prefabricado y aquí en la diapositiva pueden ver algunos ejemplos. Son de los que típicamente se han utilizado en Nueva Zelanda y los que están familiarizados con la práctica constructiva en Costa Rica van a saber que utilizamos además otros tipos que no aparecen acá. En la plática de hoy me voy a concentrar en un tipo específico que se llama hollow core, pero también se conoce como losa multitubular, losa alveolar o acá le llamamos losa lex. Las losas hollow core son elementos prefabricados de concreto que contienen tendones pretensados a lo largo como acero longitudinal o refuerzo longitudinal y además tienen unos agujeros de forma tubular a lo largo de la unidad prefabricada que son lo que le dan su nombre en inglés, que es el hollow core. Las losas hollow core tienen amplias aplicaciones en la construcción alrededor del mundo y se pueden encontrar en diferentes espesores. Típicamente van entre los 10 y los 50 centímetros y acá pueden ver algunos ejemplos. Y dependiendo del fabricante, la geometría de la sección transversal también puede variar. Yo, para simplificar cosas, me voy a basar en un tipo específico que son las losas de 20 centímetros de espesor. En estas fotografías les muestro unos ejemplos de grietas transversales en entrepisos hollow core. Este tipo de grietas se ha estudiado con anterioridad. Sin embargo, siempre se estudió este tipo de grietas cerca de los apoyos como consecuencia de cargas gravitacionales. Sin embargo, estas fotografías que les muestro fueron tomadas después del terremoto de Kaikoura del 2016 en Nueva Zelanda y fueron consecuencia de las demandas sísmicas en la estructura. Este tipo de grietas, principalmente como la que ven al lado derecho, que además presenta grietas en el arma de las losas, compromete la capacidad acortante del entrepiso, por lo cual pueden llegar a ser bastante críticas. Las losas hollow core son típicamente fabricadas por un proceso que se llama de extrusión, que utiliza estas máquinas como la que se ve en la figura. Y básicamente como funciona es que ellos tienen estas camas largas en donde se desliza esta máquina y le introducen la mezcla de concreto a la máquina que va escupiendo la losa detrás de ella. Este proceso de fabricación hace que las losas hollow core tengan una serie de particularidades. Por ejemplo, la primera es que no se le puede colocar acero transversal o refuerzo por cortante, por lo que estas losas nada más cuentan con refuerzo longitudinal. Otra particularidad es que al cortar las unidades de largo deseado, normalmente va a provocar que los tendones preesforzados no tengan este preesfuerzo completamente desarrollado en los extremos de la unidad. Además, la adhesión entre los tendones y el concreto puede ser deficiente y esto normalmente se va a manifestar en los extremos de la unidad donde se va a ver que los tendones están como jalados hacia adentro. Todas estas características de los hollow core hacen que sean inherentemente vulnerables a modos de falla provocados por acciones como la torsión y el cortante. Por este motivo decidimos llevar a cabo esta investigación que busca mejorar la comprensión del desempeño de las losas de hollow core bajo acciones de corte, torsión y flexión.
Y nosotros queríamos lograr esto desarrollando un modelo numérico que fuera capaz de reproducir estas grietas que vimos después de los terremotos, también otros modos de fallas que se han visto en el laboratorio, pero además que fuera una herramienta que se puede utilizar para predecir diferentes mecanismos de agrietamiento en las losas. Para el desarrollo del modelo, consideramos 3 principales tipos de mecanismos de agrietamiento: por cortante, cortante flexión y torsión. Si uno va y estudia la literatura, se va a dar cuenta que han habido otros estudios que han realizado modelos de elemento finito para estudiar estos modos de falla. Sin embargo, típicamente lo que se hace es que se desarrolla un modelo para cada uno de estos modos de falla que se desean estudiar. Es decir, cambian no solo las condiciones de apoyo, las condiciones de carga, pero también algunos de los parámetros de diseño y las variables de entrada del modelo. Nuestro propósito era crear un único modelo de la losa Hollow Core que fuera capaz de capturar los diferentes modos de falla sin variar los supuestos de diseño ni las variables de entrada. Durante el resto de la presentación los voy a llevar brevemente sobre el proceso de modelado que hicimos. Es un modelo bastante detallado, por lo que cada uno de estos pasos fue bastante importante. Primero vimos la calibración del modelo de los materiales y luego estudiamos las acciones de cortante y torsión en las losas de Hollow Core. Además, van a notar que a pesar de que es una charla sobre el uso de software y el modelado de estas losas, yo voy a estar haciendo constante referencia a ensayos experimentales. Y es que al realizar un modelo altamente detallado es muy importante pues el proceso de calibración. Y para hacer un proceso de calibración adecuado es importante tener suficientes datos experimentales o de campo y además hacer una buena comprensión de esta información. Y yo creo que en ese sentido el compañero Ángel Navarro lo explicó bastante bien en su presentación, que entre más detallado o más complejo sea el modelo, más información necesitamos. Primera parte, el modelo de los materiales. Este proceso de extrusión que se usa para fabricar estas losas de Hollow Core usa una mezcla de concreto seca que cumple algunos requisitos bastante específicos. Por ejemplo, es capaz de mantener su forma sin el uso de formaleta o algo por el estilo. Además, es capaz de alcanzar una alta resistencia bastante temprano, bastante rápido. Luego, este tipo de mezcla que es seca hace que sea bastante difícil hacer cilindros estándar para las pruebas de materiales. A esto además tenemos que sumarle que cuando pensamos en la geometría del Hollow Core, que tiene estas almas delgadas entre los huecos, en estas almas nada más van a caber unas pocas partículas de agregado grueso, lo que va a provocar que las propiedades del concreto extruido sean bastante diferentes de las propiedades de las clases normales de concreto que normalmente son presentadas en los estándares que usamos. Por todos estos motivos decidimos realizar pruebas de materiales en el concreto extruido en especímenes que fueron cortados con sierra de las almas de unidades de Hollow Core ya existentes. Realizamos 24 ensayos a flexión para obtener una resistencia a la tensión de 6.5 megapascales y 22 cubos a compresión para obtener una resistencia de 81 megapascales aproximadamente. Con toda la información que recolectamos de nuestros ensayos experimentales en el concreto, procedimos a calibrar el modelo de los materiales. Teníamos que definir qué modelo constitutivo era capaz de representar el comportamiento del concreto ante estos modos de falla que son frágiles. En este caso, encontramos que las funciones que fueron definidas por Hordig y por Torenfeld, que se muestran en la diapositiva, eran las que mejor representaban el comportamiento del concreto a tensión y compresión respectivamente. Una vez definido los modelos que mejor representaban el comportamiento del concreto, pudimos avanzar a lo que es desarrollar el modelo de elemento finito de las unidades de Hollow Core. Para hacer esto usamos un software que se llama Midas FEA, que de hecho
están por descontinuarlo, ahora se llama Midas FEA-NX. Y es bastante parecido a otros softwares que están disponibles en el mercado como Abacus o Diana, por ejemplo. El modelo que realizamos es tridimensional, además tiene comportamiento no lineal de los materiales. Para definir el concreto, además de las funciones que mostré en la diapositiva anterior, usamos este modelo que en inglés se llama Rotating Total Strain Crack Model. Y luego, para lo que es definir los tendones preesforzados, usamos el criterio de fluencia de von Mises con endurecimiento del acero con las deformaciones. Además, usamos una distribución parabólica del preesfuerzo, una distribución equivalente de acuerdo con lo que fue reportado por Young. Esto lo que quiere decir es que nosotros no usamos elementos de borde para representar la interacción que sucede entre los tendones y el concreto, porque esta interacción va a ser indirectamente capturada por esta distribución equivalente de esfuerzo. La segunda parte, el modelo acortante. Ya por tener nuestro modelo de elemento finito definido, queríamos calibrarlo para ver si era capaz de reproducir las fallas acortantes. En el momento determinamos que en la literatura no había información experimental que fuera realmente útil para calibrar el modelo específico que estábamos desarrollando. En particular, no había información o ensayos experimentales en unidades que hubieran sido fabricadas en Nueva Zelanda. Por este motivo, realizamos 6 experimentos acortante de las unidades y estudiamos 3 tramos acortantes diferentes. Con tramo acortante me refiero a la distancia que hay entre la carga vertical aplicada y el apoyo más cercano. Vimos una distancia de 30, 50 y 70 centímetros que equivalen a relaciones de aspecto de 1.5, 2.5 y 3.5 veces el espesor de la losa, que era 20 centímetros. La idea de ver estos diferentes tramos de cortante era generar mecanismos de falla que fueran desde lo que es un más cortante puro a un nivel teórico hasta más una combinación de cortante y flexión. Y aquí a la derecha podemos ver los patrones de agrietamiento que fueron observados durante los experimentos. Y podemos ver que más o menos sigue lo que en teoría estábamos buscando. Para los tramos más cortos vemos una falla que se asemeja más a la característica grieta diagonal acortante. Y para los tramos más largos vemos más algo que está entre el cortante y la flexión. Luego, con la información experimental que teníamos, tanto de los ensayos de materiales como de cortante, podíamos movernos a calibrar el modelo de elemento finito que habíamos desarrollado. Es muy importante que estemos interpretando bien los resultados y para eso voy a mostrar un par de ejemplos de cosas que uno puede verificar en el modelo. La primera es cerciorarse de que el mecanismo de falla que se está desarrollando en el modelo sea congruente con el mecanismo de falla que se da en la realidad. Por ejemplo, una forma de cerciorarse de esto es ver la evolución de los esfuerzos tensores principales. En este caso podemos ver que hay una alta concentración de esfuerzos en el alma de la losa, que conforme se aumenta la carga, eventualmente evoluciona en lo que es la grieta diagonal acortante. Otra comparación que se puede hacer es en términos del comportamiento cortante contra desplazamiento. En este gráfico tenemos el desplazamiento en el eje X, la fuerza cortante en el eje Y, y tenemos 2 líneas sólidas negra y gris que muestran los resultados experimentales. En la línea punteada azul podemos ver la predicción del modelo de elemento finito. En este caso se consideró que el modelo da una buena predicción en términos tanto de la rigidez de la losa como la capacidad máxima cortante. Y estos resultados que les estoy mostrando es solamente para uno de los 3 diferentes tramos que se ensayaron en los experimentos. Repetimos este proceso de verificación para los diferentes experimentos que realizamos para cerciorarnos de que el modelo fuera capaz de dar una buena predicción independientemente de dónde estuviera ubicada la carga vertical. Como pueden ver en estos gráficos, en términos generales, se puede decir que el modelo proporciona una predicción adecuada.
Luego de esta calibración inicial, decidimos realizar un análisis de sensibilidad para ver la variabilidad en las predicciones que nos da el modelo al variar los diferentes parámetros o supuestos de diseño o variables de entrada. Aquí en esta tabla pueden ver una lista de los principales parámetros que se le ponen al modelo, que están clasificados en 3 grupos principales. Los parámetros que tienen que ver con definir los materiales y el comportamiento de estos materiales, los parámetros que tienen que ver con definir el tamaño de la malla de elemento finito y los que tienen que ver más con el modelo en sí, la definición del modelo en sí. Y luego para el análisis de sensibilidad lo que hicimos fue ir y correr este modelo para variando cada uno de estos parámetros uno a la vez. Entonces vamos a poner valores a estos parámetros que se van a encontrar entre el límite inferior y el límite superior que estamos definiendo. Y para ilustrar un poco este proceso, aquí tengo de nuevo estos gráficos de cortante contra desplazamiento, que están mostrando los resultados para 3 parámetros distintos: el módulo de ruptura, el ancho de banda de grieta y el tamaño de la malla. En los gráficos, la línea negra sólida muestra los resultados iniciales que teníamos en nuestro modelo, y las líneas punteadas azul y naranja muestran las predicciones que se obtuvieron al variar este parámetro a su valor de límite inferior y límite superior. Lo que podemos notar es que de los 3 parámetros que muestro acá, el módulo de ruptura es el que nos está dando una mayor variabilidad en los resultados, tanto en términos de los desplazamientos como de la fuerza cortante. Al analizar este tipo de resultados con detenimiento, lo que logramos fue definir una serie de variables de entrada óptimas para el modelado de este tipo de losas hollow core. Y esto nos lleva al tercer paso, que es torsión. Ya teníamos nuestro modelo que fue calibrado para el caso de cortante, pero lo queríamos extender al caso de torsión y validar que nuestro modelo puede ser utilizado para estos otros modos de falla. La torsión en las losas de hollow core se puede dar por muchos motivos, pero en aplicaciones sísmicas puede ser particularmente crítico. En el sentido de que la losa en un edificio puede estar apoyada en sus extremos en apoyos de rigidez distinta. Entonces, cuando sucede el sismo, estos apoyos se van a deformar de manera distinta, induciendo torsión en las losas prefabricadas. Hay muchos casos en los que esto se da, como les estaba diciendo, pero acá hay un ejemplo en donde, como pueden ver, no hay una esquina, una columna en la esquina. Entonces, lo que sucede es que esas 2 losas de hollow core van a estar apoyadas en uno de sus extremos en una viga que va a permanecer relativamente recta durante el sismo, mientras que en el otro extremo están apoyadas en una viga en voladizo que se va a deformar diferente. Para estudiar esto con nuestro modelo, decidimos no realizar ensayos experimentales porque había una base de datos bastante completa de unos ensayos que fueron llevados a cabo por Pahari en Finlandia. Tomamos 6 experimentos que hicieron en losas de 20 centímetros de espesor, 2 en torsión pura y 2 en lo que es interacción torsión cortante. Y en esta diapositiva pueden ver lo que es la configuración que se utilizó durante estos experimentos. Si vemos el dibujo de la izquierda para torsión pura, vemos que ellos usaron un soporte activo en uno de los extremos donde se va a inducir la rotación en la losa, lo que quiere decir que ahí esa carga excéntrica P va a estar aplicando rotación, dado que ese apoyo tiene como una especie de rótula plástica que permite esa rotación. En el otro extremo está el soporte pasivo, que va a restringir la rotación y solo va a permitir traslaciones en el sentido longitudinal de la losa. Una configuración similar se usó para los ensayos de torsión cortante, con la diferencia de que en este caso estudiaron diferentes excentricidades de la carga aplicada P para ver diferentes porcentajes, por así decirlo, de torsión versus cortante. Además de que la carga P no estaba aplicada directamente sobre el apoyo, sino que estaba aplicada a una distancia igual al tramo de cortante, como lo estábamos viendo en los otros ensayos.
agarramos de ahí nuestro modelo que ya habíamos desarrollado y no cambiamos las variables de entrada. Lo único que hicimos fue cambiar las condiciones de apoyo y las cargas para que se asemejaran a las que usaron en los experimentos. Además, vale recalcar, como les mencionaba anteriormente, que en este punto ya nuestro modelo había sido calibrado. Lo que estamos haciendo aquí es validando que funciona también para otros mecanismos de falla. Luego, si comparamos los resultados experimentales con las predicciones que nuestro modelo nos dio, y en este caso vamos a iniciar haciendo esto, viendo este gráfico que nos muestra en el eje X la rotación y en el eje Y el momento torsor. Y tenemos de nuevo las dos curvas experimentales, que en este caso están punteadas, y luego una curva sólida azul, que es la predicción de elemento finito. Y lo que notamos es que el modelo fue bastante exitoso en predecir el comportamiento de estas losas a torsión pura, en términos de la rigidez de la losa, el máximo momento torsor alcanzado y también el comportamiento posagrietamiento o no lineal de la losa. Luego, si comparamos el mecanismo de falla, y aquí estamos viendo de nuevo nuestra distribución de esfuerzos principales a tracción, y lo comparamos con esta línea negra que es las grietas observadas experimentalmente. Y concluimos que el modelo nos dio una predicción del mecanismo de falla adecuada. Realizamos este mismo proceso de comparación para el caso de torsión cortante, y en este gráfico ahora lo que tenemos es la carga máxima aplicada, que era la carga excéntrica P. Y tenemos estas curvas que nos muestran los resultados experimentales para los 4 ensayos que estamos considerando. Luego comparamos esto con las predicciones que nos proporciona el modelo y una vez más vemos que dio una predicción exitosa en términos de la rigidez de la losa y la máxima capacidad de carga. Si vemos uno de los ensayos específicamente, que en este caso es con esa excentricidad de aproximadamente 19 centímetros, como se muestra en la figura, vemos, de acuerdo con nuestros principales esfuerzos tensores, que el mecanismo de falla que predice el modelo es congruente con el agrietamiento que se observó durante los experimentos. Entonces, para ir cerrando con las conclusiones, vimos que el modelo desarrollado es capaz de predecir la respuesta de las losas de Hollow Core bajo diferentes acciones de cortante, torsión, o combinaciones de cortante, flexión, cortante, torsión. Para desarrollar ese modelo, resumiendo, lo que hicimos fue que primero hicimos una calibración del modelo de los materiales usando una serie de ensayos de concreto. Con esta información pudimos desarrollar nuestro modelo de elemento finito y calibrarlo para el caso de diferentes mecanismos de falla cortante. Y después, con este modelo que ya habíamos calibrado, procedimos a validarlo para otros mecanismos de falla frágil, que sería la falla a torsión o cortante torsión. En la charla de hoy yo les he estado platicando principalmente de estos 2 primeros pasos, lo que fue el modelo de materiales y el modelo de la unidad de Hollow Core. Sin embargo, este modelo desarrollado, las aplicaciones de este modelo se pueden extender a aplicaciones un poco más complejas, como sería el análisis de subsistemas de Hollow Core, el análisis de sistemas de entrepiso, o incluso de estructuras completas que contienen este tipo de sistema estructural. Así como también en muchos casos en que se están utilizando técnicas de mejoramiento sísmico de los entrepisos. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a la sección de preguntas y igual aquí queda mi información de contacto en caso de que alguien tenga preguntas que no podamos responder hoy. De nuevo fue nada más darle una pincelada del proceso de modelaje y de los diferentes pasos que hay detrás del desarrollo de uno de estos modelos, pero quedo atenta a cualquier pregunta que tengan respecto a este proceso o a cosas más específicas del software o del modelo en sí. Muchas gracias. Damos las gracias a la ingeniera Ana Isabel Sarkis por la excelente conferencia.
Abrimos ahora el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas, como ya veo que hay varias, o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono y la hacen por medio del micrófono a los panelistas. Ok, tenemos varias de don Ernesto Saborío. Creo que las primeras son sobre BIM. Entonces, estas serían para el ingeniero Brian Mora. Ok, la primera dice, ¿en qué lugar recomiendan para estudiar BIM? Con respecto a esta pregunta, es un poco subjetiva, ¿verdad? Hay personas, eso va a depender mucho de la persona como tal. Creo que hay metodologías de estudio que le sirven más a unos que a otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me sirve ser autodidacta y yo lo poquito que he aprendido de BIM lo he logrado a través de autoaprendizaje, básicamente. Tomo cursos en internet o uno busca videos, ahí va aprendiendo y desarrolla la aplicación y demás. Entonces, soy creyente de que cualquier persona puede estudiar BIM sin necesidad de ir a alguna universidad o ir a algún centro de formación formal, pero ciertamente hay otros que se les facilita ese tipo de lugares, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita esto con la virtualidad hay muchas formas de lograrlo. Aquí en Costa Rica hay varias universidades que no conozco sinceramente la calidad de profesionales que están formando en esta área, pero sí sé que a nivel internacional existen varias plataformas o varias entidades que pues enseñan de BIM, ¿verdad? En España hay bastantes, conozco varias muy recomendadas, pero ninguna en específico como que yo le pueda decir, vaya, estudien esta, sino más bien hay que realizar una investigación de acuerdo al presupuesto suyo, a sus necesidades, hacia dónde quiere enfocar BIM, ¿verdad? Porque ya vimos que BIM tiene demasiadas ramas y demasiados enfoques en los que usted se podría, pues, enfocar o guiar más bien, ir hasta ese camino. Entonces yo le diría más bien eso, como que decida qué es lo que quiere y entonces realice una investigación de acuerdo a las necesidades suyas y a lo que quiere dedicarse, digamos, y de acuerdo a eso tomar la decisión de buscar alguna entidad, ya sea acá en Costa Rica, como universidades que existen acá o ya como formación a distancia, ¿verdad? Que son a veces un poco más accesibles en factibilidad de tiempo y demás. Entonces, sí, de primera instancia creo que el Internet está con mucha información, ¿verdad? En muchos sentidos para cualquiera, no solo en BIM, pero en BIM ciertamente existen demasiados cursos, principalmente incluso en YouTube, donde existen cursos completos de procedimientos y softwares como tal. Entonces yo le diría que empiece por ahí haciendo la investigación y si ya quiere algo más específico, pues que investigue si busca algo más de lo que ofrece Costa Rica pues sí, le recomiendo también en España hay varias entidades que imparten estos cursos, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes busquen. Muchas gracias. La siguiente consulta también es de don Ernesto Saborío. ¿Cuáles son las características mínimas que se recomienda para la computadora que trabaja con BIM? Ok, vamos a ver, BIM es una metodología, BIM no es algo. Esto hay tal vez para que nos quede un poquito claro. Cuando hablamos de BIM es una filosofía de trabajo como tal. Entonces, lo que buscamos con esto es crear una cultura de trabajo abierta del sector de la construcción, ¿verdad? En el que nosotros podamos acceder a la información de manera mucho más rápida, con mucha más interactividad, digamos, entre los involucrados del proyecto. Entonces, no hay algo en específico que usted necesite con características mínimas. Ahora, si usted dice, ok, ¿cómo puedo utilizar tal software que pertenece o que es un software BIM, ¿verdad? Ahí ya vamos a hablar de los requerimientos mínimos. Normalmente va a depender de eso, del tipo de software que usted va a utilizar, digamos, los requerimientos de un software de diseño arquitectónico o MEP, digamos, como tal, va a ser muy diferente a un software que yo utilizo para hacer una cronograma con elementos tridimensionales, ¿verdad? Probablemente el de diseño tenga muchísimo más recursos necesarios que este otro de cronograma. Entonces le diría eso, como cuál es lo que usted a lo que quiera dedicarse y de acuerdo a eso buscar los requerimientos mínimos de acuerdo al software que va a utilizar. BIM no es un software, entonces va más para allá. Hay que hacer una investigación de qué es lo que va a utilizar y de acuerdo a las propiedades del software que necesita, pues así van a ser los requerimientos de su hardware.
Muchas gracias. La siguiente consulta también de don Ernesto Saurío. El video de 1 minuto relacionado al project me puede dar advertencias de errores de programación. Ejemplo, chafa, pegar piso sin tener contrapiso. Por supuesto, sí, claro. Muchas veces, como le digo, nosotros tenemos un cronograma, ¿verdad? En estos software de diagramas de Gantt y tenemos ese montón de líneas en las que nosotros tenemos que ir enlazando las unas con otras y están las predecesoras y demás, que es muy fácil darse cuenta de nosotros estamos cometiendo un error. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos hacer un cronograma. En estos softwares y ir haciendo las diferentes partidas, digamos, o líneas, y cuando las vamos enlazando al modelo, entonces nosotros podemos darnos cuenta de que, uy, primero, en esa fase de asignar tareas, por decirlo de cierta forma, nos podemos dar cuenta de errores. Entonces, incluso si usted no se da cuenta de esos errores enlazándolos al modelo, cuando realiza la secuencia, yo puedo darme cuenta de que hay cosas que en el proceso no están bien. Incluso es mucho más fácil que otro se dé cuenta de que no están bien. Entonces, por ejemplo, muchas veces uno está tan concentrado en realizar la actividad como tal, ¿verdad? Voy a realizar el cronograma, voy a realizar esta actividad y compenetrarla con el modelo. Entonces uno está demasiado enfocado en el producto y no en el valor que genera. Entonces luego llega una persona de afuera y dice, uy, bueno, esto lo pensó así, pero ¿por qué? Y se empieza a cuestionar. Entonces también genera esa fácil interoperabilidad, digamos, y esa fácil visión del proceso que nos permite a nosotros pues detectar esos errores ciertamente. Muchas gracias. Ahora tenemos las últimas dos preguntas de don Ernesto. La primera dice, ¿cuál es el rango de costos de licencia para todos estos programas? Y la segunda, ¿cuál es el tiempo aproximado de aprendizaje competitivo para cada uno de estos programas y los lugares que lo imparten? Creo que esas preguntas son para don Ángel, si no me equivoco, en ese momento fue que las realizó. Sí, me parece que sí. Bueno, como dije al iniciar, ¿verdad? Yo no represento ninguna casa comercial y de hecho, aunque la represente, no, normalmente no le dan a uno el precio así porque sí, ¿verdad? Pero las licencias, los programas computacionales son bastante caras, lamentablemente andan, yo diría que barata es $2,000 hacia arriba, ¿verdad? Hasta donde uno quiera soñar, ¿verdad? Por ejemplo, Abacus es carísimo. Eh, entonces, yo siempre también, de hecho, estos costos no son para un país como Costa Rica, ¿verdad? Están pensados en países desarrollados, pero lamentablemente tenemos que vivir con eso, ¿verdad? Y la otra, que es el tiempo aproximado de Cierto. aprendizaje competitivo. Bueno, en eso coincido un poco con lo que decía Brian, ¿verdad? Qué tan rápido puede aprender alguien depende mucho de las características y de cómo aprende, ¿verdad? Eh, Algunas personas pueden hacerlo de forma autodidacta, otros necesitan de alguna forma un programa más formal. Si hablamos de tiempo, yo diría que uno no termina de aprender sobre un programa computacional porque en ingeniería siempre tenemos problemas diferentes. Entonces, cada vez que uno se encuentra un problema, se define una estrategia para implementarlo y es una nueva forma, un aprendizaje nuevo. Pero por lo menos para más o menos manejarlo, podría ser, no sé, un par de meses, hacer un modelo eh, digamos, con buena calidad, pero siempre teniendo el cuidado. En mi caso, yo no recomiendo que tomen videos de YouTube. Preferiría mencionarles o recomendarles que busquen ya sea algunas capacitaciones que las mismas empresas que venden los programas dan. Muchos dan webinars gratuitos, ¿verdad? También tienen información muy útil en sus plataformas. En otros casos tienen algunos programas de formación un poquito más formales también en línea. No quiere decir que lo que Brian dijo es incorrecto, ¿verdad? Es que lo que pasa es que la naturaleza de un modelo estructural es diferente. Entonces uno puede encontrar en internet mucha información, pero algunas veces pues podrían ser conceptualizaciones o estrategias que resulten incorrectas, ¿verdad? Que no se apeguen al comportamiento real de una estructura. Y por eso yo prefiero no recomendarles eso, ¿verdad? Si van a ver un video de YouTube, que ya no me extrañaría que hasta en TikTok, ¿verdad? Puedan aprender esto, pero que lo hagan con mucha cautela, ¿verdad? Que siempre tengan el juicio, el criterio por delante, porque
podrían cometer errores graves por dejarse llevar por algo que alguien más hizo, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay mucho control de calidad en ese sentido. Entonces, pueden hacerlo, sí, pero con cuidado. Muchas gracias. Don Douglas Velázquez tiene la mano levantada y ya puede activar el micrófono, don Douglas. También veo que colocó una consulta en la pestaña de preguntas y respuestas. No sé si desea darla por medio del micrófono, don Douglas. Ok, voy a leerla entonces. Es para la ingeniera Sarkis. Dice, ¿cuáles fueron sus conclusiones para mejorar en forma práctica en el uso de las losas tipo LEX en Costa Rica para evitar esas grietas cerca de los apoyos, sobre todo aquí que somos un país de alta sismicidad? Aquí colocamos dentro de los huecos cercanos a las vigas unos bastones de acero y se chorrean junto con las sobrelosas. Ok, bueno, Douglas me hizo aquí una pregunta un tanto jodida, pero va a ser lo mejor para responderla. Bueno, primero para aclarar que sí, la práctica constructiva para los entrepisos de estos de hollow core o los Alex en Costa Rica y Nueva Zelanda es bastante similar. De hecho, hasta donde yo entiendo, las especificaciones que se usan acá están basadas en unos reportes que se publicaron en Nueva Zelanda a partir de la investigación que han hecho allá. Entonces es directamente comparable pues el detallado y el diseño que se hace allá para esos entrepisos y el que se hace acá. Dicho esto, la respuesta corta es no se puede mejorar, no las construyan. Y yo sé que no es una respuesta que le va a agradar mucho a todo el mundo, pero lamentablemente es la conclusión corta a la que se ha llegado. Pues sí hay algunos tipos de detallado que hacen este comportamiento mucho más crítico. También hay algunas aplicaciones en las que las losas van a ser más vulnerables. Por ejemplo, cuando se construyen edificios que son más flexibles, como un edificio de tipo marco de momento, que es altamente deformable durante el sismo, una estructura de muchos pisos, va a ser mucho más crítico tener los ALEX, mientras que si se construyen estructuras más bajas, de un par de pisos nada más, que normalmente son mucho más rígidas y van a tener derivas mucho más bajas, probablemente el problema con los entrepisos sea menos crítico. Sin embargo, no, lo que se ha concluido con esta investigación es que pues, es un problema inherente de estas losas y que son frágiles ante las deformaciones que provocan las derivas de los edificios durante el sismo. Y bueno, no sé si eso le respondió a la pregunta o si más bien generó muchas más preguntas e inquietudes, pero quedo atenta a cualquier otra pregunta que me hagan. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Adriana Chavarría para el ingeniero Brian Mora. ¿Cuál aplicación usa para la fotogrametría? ¿Y cuál para enlazar el presupuesto y cronograma con un modelo en Revit? Don Brian está muteado. Perdón. No, yo no recuerdo haber mencionado que estaba Revit, pero sí lo hacemos. A ver, al igual que don Ángel, yo comparto el hecho de que no trabajo para ninguna empresa o casa, digamos, pero le voy a hablar desde mi experiencia y lo que yo he utilizado. Entonces, lo voy a hacer abiertamente. Yo sí utilizo Revit para la parte de diseño, digamos, y para la parte de fotogrametría utilizo algo que se llama Matterport. Matterport es como todo un conjunto, es tanto el software como el hardware, digamos. Entonces viene una cámara que uno compra a Matterport, digamos, y él mismo va generando ese recorrido, luego eso se carga a la nube y se genera un link y usted puede descargarlo incluso y también generar una nube, ¿verdad? De puntos y básicamente es el software que se utiliza. También sé
de otros softwares que utilizan este sistema de fotogrametría donde se hacen recorridos con tipo fotos 360 básicamente, como Dalux, que es la plataforma que está utilizando para visualización del plano, más el modelo, más tareas. También tiene otro módulo para generar ese tipo de recorridos con fotogrametrías. Entonces, anda por ahí. Luego me hizo una pregunta, perdón, sobre enlazar el presupuesto y el cronograma. Hay un software español, de hecho, de Rebeam, que se llama Presto. Presto es el software de presupuestos. Es como si nosotros tuviéramos un Excel donde damos el presupuesto, ¿verdad? Eso es Presto. Luego viene un módulo que es un plugin que se llama Costit. Costit es la interacción o lo que nos permite la interacción entre el software, el Revit, digamos, como tal, o el modelo como tal, a el software de presupuestos que es Presto. Entonces, eso es lo que utilizamos para lo que yo he utilizado, al menos en mi experiencia, para generar presupuestos a partir de modelos. Y en cuanto a cronograma con el modelo, utilicé un software que se llama Syncro. Entonces, generamos un cronograma, ¿verdad? Un diagrama de Gantt y toda la secuencia en Project. Eso también puede ser en Primavera. Y de ahí se exporta un formato X o se importa incluso con ese mismo formato de Project dentro de este Syncro. Y de ahí se empiezan a lanzar las actividades y se empieza a generar pues el ciclo de vida de construcción del proyecto. Entonces, básicamente son esos tres software: Matterport, Presto y Syncro. Muchísimas gracias. Y el último mensaje es de la ingeniera Angie Álvarez, coordinadora de la Comisión de Profesional Joven, el cual les da las gracias por ser parte de estas charlas tan importantes para nuestros agremiados. Y si no tenemos más consultas, nada más queda para finalizar, darle las gracias a todas las personas que se conectaron esta noche con nosotros. Gracias a los ingenieros por las excelentes conferencias que estoy segura les funcionan a todos, ¿verdad?, en su carrera. Y recordarles que pueden ver la grabación de este simposio en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si quisieran repasar algo o quisieran compartirlo con alguna persona que no pudo acompañarnos esta noche. Entonces, sin más, damos por finalizado el simposio de esta noche. De nuevo, muchas gracias a todos los que se conectaron y a los 3 panelistas que nos acompañaron esta noche. Tengan todos muy buenas noches y voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Bueno, para aprovechar mientras llenan la encuesta para el vacío, no, más bien agradecerles por el espacio, ¿verdad? Y espero que haya sido de utilidad para los que estaban observándonos. Y personalmente me parecieron muy agradables las conferencias de los compañeros, entonces muchas gracias también. Muchas gracias. Sí, de igual manera, muchas gracias por el espacio y espero de corazón que les haya funcionado de algo, por lo menos para visualizar lo que está pasando y lo que pasa en otras áreas que muchas veces uno no se da cuenta. Por ejemplo, esta parte estructural, y a veces uno no tiene ni siquiera la idea, ¿verdad?, de lo que pasa, pero muy, muy interesante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes también. De verdad disfruté las otras exposiciones. Como decía aquí el compañero Brian, ver un poco de lo que otra gente está haciendo usando software, y también espero que a los que atendieron la charla les haya quedado algo, o al menos les haya generado alguna inquietud o alguna, no sé, llamado la atención de alguna manera. Muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ustedes y estoy segura de que eso que ustedes sintieron, lo sintieron todos los participantes esta noche. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.